Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y les damos la bienvenida a Transición 2030, el programa de la transición energética en contexto de cambio climático de A24. Nos metemos en un tema apasionante hoy, que es Groenlandia. ¿Qué tiene Groenlandia que todo el mundo está hablando de esta isla, que es la isla más grande del mundo? ¿Por qué Trump la puso en el foco de sus preocupaciones? ¿Y por qué Europa está en tensión con Trump por este tema? ¿Qué tiene debajo de la tierra Groenlandia? Escuchemos a Donald Trump, el presidente estadounidense, hablando sobre este tema. Greenland does not want to see Russia or China take over. They don't go there. It's very far away from Greenland. And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. In the meantime, you have Russian destroyers and submarines, and China destroyers and submarines all over the place. Bueno, el presidente Donald Trump amenazó a todos los países europeos que movilicen tropas a Groenlandia con aranceles. Y Europa respondió con firmeza con este tema. Vamos a ver cómo escala. Después también escuchamos a Marco Rubio, hace poco en Múnich, bajando un poco la tensión con los países europeos. Bueno, ¿dónde estamos parados nosotros como país en toda esta tensión geopolítica? ¿Tenemos alguna oportunidad en el medio de tanto ruido? Vamos a escuchar a Fabián Calle, analista internacional de primer nivel que ya ha venido a este programa, y por primera vez también a Bernabé Lacalza, que es un gran analista internacional, que tienen visiones contrapuestas. También vamos a escuchar a geólogos hablar en instantes nomás sobre qué tiene Groenlandia, por qué estamos todos hablando de Groenlandia, qué está pasando en el mundo, cómo puede quedar parada la Argentina en esta tensión entre Estados Unidos y Europa, entre esta guerra entre Estados Unidos y China, qué pasa en el mundo y por qué a vos te tiene que importar. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y regresó a Transición 2030 Fabián Calle. Siempre es un gusto escucharlo, al politólogo, analista internacional sobre estos temas. Una Gracias alegría, por como volver. siempre, Cata, estar con vos. Fabián, Cata, voy al grano. vamos. ¿Por qué estamos hablando de Groenlandia? ¿Por qué todo el mundo habla de Groenlandia? ¿Qué tiene Groenlandia? ¿O qué representa Groenlandia? Representa hace mucho un interés de Estados Unidos. Estados Unidos le interesa a Groenlandia desde mínimo. El primer presidente que habló de Groenlandia como interés nacional de Estados Unidos en 1862. Sí. Eso después, a partir de que Estados Unidos se transforma en una potencia global, fin del siglo XIX, principio del XX, cuando Alemania toma Dinamarca en 1940, Estados Unidos la ocupa, Roosevelt la ocupa, presidente demócrata. Ahora parece que todas las cosas que pasan en el mundo es porque Trump es republicano y los demócratas se dedican al wokismo. No, los demócratas en 1940 ocupan militarmente Groenlandia y devuelven la colonia dinamarquesa a Dinamarca recién en el 46. Y durante la guerra instalan 15, 16 bases militares que las usan básicamente como puente logístico a Europa y también para la lucha contra los submarinos alemanes. Después, en la década del 50,
siguen con las instalaciones militares, esta vez con orientación hacia la Unión Soviética. Acuérdate que la Unión Soviética es una potencia ártica y que mucho de su fuerza de submarinos nucleares están en las bases del Ártico, y Groenlandia está muy cerca de ahí. Antes de eso, Truman, antes de abandonar el poder en el 51, presidente demócrata también, le ofrece a Dinamarca $100 millones en oro por Groenlandia. Dinamarca dice que no, pero firman un acuerdo que todavía está vigente, un tratado de uso irrestricto de Groenlandia para bases militares de Estados Unidos. O sea, mañana, si Trump quiere, puede ampliarlo. Hoy hay una sola base, que es una base antimisiles balísticos en el norte de Groenlandia, que apunta básicamente a la Unión Soviética, a Rusia hoy, pero a futuro pueden abrir todas las bases que quieran. Entonces acá hay un viejo interés demócrata, republicano, durante la Segunda Guerra, durante la Guerra Fría, o sea, un interés de Estado de Estados Unidos. Un interés de Estado de Estados Unidos. Obviamente Trump le agrega el wasabi característico de él, digamos, la polémica, el Estado 53, 52, 51. Entonces, un análisis más profundo y estratégico queda perdido en el análisis bastante superficial de si Trump está bien psicológicamente, si no está bien, si tiene un trauma infantil, digamos. Entonces, a través de todas esas estupideces superficiales, se deja de ver lo que realmente interesa, que a Estados Unidos le interesa hace 160 años Groenlandia y que la controla militarmente desde hace más de 80 años. Y hoy, digamos, en la foto del mundo de hoy, ¿de quién se quiere defender o qué quiere defender Estados Unidos? A ver, primero que todo, para cualquiera que sea argentino, digamos, es una colonia. Sí. Europea, ¿no? Porque yo he visto progresistas desesperados porque le quiten una colonia del siglo XIX a Dinamarca. Tengamos cuidado con crear ese precedente, ¿no? Porque a lo mejor lloramos después y alguna vez recuperamos Malvinas. Vamos a tener Palermos ojos llorando porque la corona pierde Malvinas. Esperemos que no, digamos, ¿no? O sea, es una colonia europea de Dinamarca, protectorado militar de Estados Unidos. Digo, no es un pueblo originario que lucha por su independencia y nos solidarizamos. Es una colonia europea de un microestado que vive protegido desde Estados Unidos desde 1944, cuando Estados Unidos lo libera de los nazis. Esa es la historia completa. Digo, por la duda, que no haya una movilización procolonial de la izquierda argentina. Yo quiero decirte que hay un grupo de Palermo que ya está empezando a agruparse para buscarte. Para apoyar las colonias del siglo XIX. Y para muy bien, los últimos por Gibraltar, por Groenlandia, defendamos las últimas colonias europeas. Está muy bien, está muy bien. Sería lógico con la coherencia. Ahora, de nuevo, la foto de hoy, ¿qué es lo que necesita? Es básicamente contra China. Eso digo, ¿a China le interesa Groenlandia? Acordate que Groenlandia, acá vas a tener una persona que sabe de tierras y mucho mejor que yo, es en su gran parte hielo. Sí. Entonces, con el cambio climático, que lo hay, digamos, no vamos a morir, tengan hijos, que no se va a extinguir el mundo, no pasa nada, pero cambian las temperaturas y parte del Ártico está siendo más accesible para la navegación. Y eso genera nuevas rutas que van a ser usadas por barcos cargueros, para comerciar, para que la gente compre cosas, pero también para unidades de guerra. El Ártico, los dos polos van a ser lugares de tensión geopolítica. En el caso del sur, en el 2023, dentro de 22 años, el Tratado Antártico no va a ser renovado, va a empezar a ser explotada la Antártida, básicamente por las grandes potencias, dos, Estados Unidos y China. Lo demás, nosotros que tenemos el triangulito chileno, el triangulito argentino, el triangulito británico, vamos a tener que acomodarnos abajo de alguno de esos dos paraguas para tener un pedacito del triangulito, ¿no? Pues si no, no vamos a tener acceso al triangulito. Y en el caso del norte, hay menos tierra y más hielo. Entonces, ahí la gran importancia que tiene, que ya está militarizándose. Rusia la está militarizando mucho. Canadá, que es un país que le cuesta salir de Disneylandia, en que vivió en las últimas décadas, también está pensando en qué hacer militarmente con el Ártico. Estados Unidos le está dando una creciente importancia al Ártico, construyendo o comprando rompehielos, que tenía muy pocos.
Y China, una de las cosas que le pide a Rusia, que la ayude, a cambio de la ayuda tecnológica, de chips y otras cosas para la guerra de Ucrania, y que le compre el gas y que le compre el petróleo que no le compra Occidente, una de las cosas que China le pide a Rusia es que lo ayude en el Ártico. Cosa que a los rusos no les gusta mucho, pero mucha alternativa no le queda. Entonces el Ártico va a ser una zona de disputa, no solo de trayectos de unidades militares y comerciales, sino también es un punto muy cercano para el lanzamiento de misiles, porque uno cuando mira el mapa, uno cree que el misil balístico ruso cruza el Atlántico, el misil cruza por arriba, por el Ártico. ¿Para dónde tirarían los misiles de Groenlandia? La Unión Soviética, no, digamos, lo que vos tenés... A veces nos olvidamos que el mundo es redondo, digamos, sí, sí. ¿No? Yo es que no me imagino. Entonces, cuando uno piensa que el misil balístico ruso hace Moscú, Varsovia, París, Londres, Groenlandia y aterriza en Nueva York. No, va a pasar el más cercano, el punto más cercano, dispararlo desde el norte de Rusia, pasa y le pega a Estados Unidos por arriba, un trayecto más corto. Sí. ¿No? Bueno, entonces, Groenlandia, hoy el foco a futuro, 30, 40 años, como piensan las grandes potencias, es China. Pero también hay un tema con Rusia. Rusia es un país... A ver, ¿cuál es el rol que Estados Unidos le quiere dar a Rusia? Sacarla de la posición de enemiga en la que ha caído, por el tema Ucrania. No transformarla en una aliada, pero transformarla en un... que haya un diálogo en algunos sectores. Por ejemplo, en esta reunión que hubo en Alaska, que la prensa europea y americana liberal pedía que en 24 horas se reunían Putin y Trump y se resolviese lo de Ucrania, así estilo Harry Potter. Uno de los temas que se trató, dos de los temas que se trataron, uno fueron los minerales, las tierras raras, los minerales, y la segunda fue la cooperación americano-rusa en el Ártico. Digamos, lo que tiene Estados Unidos en la cabeza son buscar nichos de cooperación con los rusos que la alejen un poquito de China, cosa que los rusos también quieren, porque lo que nosotros llamamos Siberia, pedazo de Siberia, los chinos en sus mapas lo llaman la Gran Manchuria, y recuerdan que hubo un zar que a mediados del siglo XIX se la sacó. Cuando nosotros decimos puerto de Vladivostok, el puerto más extremo del este de Rusia, los chinos no lo llaman Vladivostok. Lo llaman como lo llamaron antes que los rusos lo ocuparan. Entonces Rusia y China no están destinados a ser amigos. Primero que en la política internacional no hay amigos, y entre pueblos imperiales mucho menos. Por lo tanto, China no solo quiere Taiwán, quiere recuperar parte de Siberia, quiere recuperar... Los rusos lo saben. Entonces hay un incentivo a cooperar. Uno de los campos para cooperar seguramente va a ser el tema ártico, va a ser el tema minerales, va a ser el tema energía. Y si vos te fijas, Putin con mucha picardía apoyó el reclamo de Estados Unidos sobre Groenlandia. Dijo, no, en Estados Unidos es lógico que tenga Groenlandia. Obviamente él justificando su interés nacional en Ucrania, etc. ¿no? Entonces es un tema mucho más complejo que hay que sacarlo del psicodrama que tiene la prensa con Trump. Y a ver, porque entiendo que gran parte de eso que vos llamas psicodrama woke viene de Europa, ¿no? Bueno, te pregunto qué lugar tiene Europa en esta discusión, porque tuvieron una posición firme. Después no sé qué pasó después del discurso de Marco Rubio en Alemania. Yo no llamaría a Europa. Primero que Europa a nivel económico tiene una identidad, que es la Unión Europea. Sí. A nivel de aranceles, de euro. Vos tenés que negociar un tema proteccionista, como la carne o lo que sea, y vos negociás con Bruselas. Ahí es importante. Ahora, en términos estratégicos militares, la Unión Europea no tiene ninguna identidad. Ninguna identidad. La puede desarrollar a futuro, muy futuro. Entonces, Europa tiene esa contradicción. A nivel estratégico militar, todo baila alrededor de la OTAN. Y el jefe de la OTAN, desde que se creó en el 49, es Estados Unidos. Y el que paga los cheques, el 70% del presupuesto de defensa de la OTAN, es Estados Unidos. Cuando los PBI de toda la Unión Europea juntos y de Estados Unidos son bastante parecidos. Tendría que ser 50-50, y no es 50-50, es 70-30, ¿no? Muy bien. Entonces, el otro elemento es cuidado con creer que Europa tiene una sola ideología. O sea, parecería que la Europa es una gran zona de los socialdemócratas. Son todos socialdemócratas progresistas. No, no.
La mitad de Europa son gobiernos de derecha, muy afines a Estados Unidos. En Francia, en próximas elecciones, puede ganar la derecha. Digamos, en Polonia ya gobierna la derecha, en Hungría ya gobierna la derecha, en Italia ya gobierna la derecha. En 2 años, Pedro Sánchez, no sé qué más, a quién va a liberar para conseguir un diputado más, ya liberó a la ETA, no sé qué le falta, el ISIS, Al Qaeda, pero es muy probable que pierda las elecciones. Y España va a tener un gobierno de derecha. Entonces esta idea que hay una fosa entre Estados Unidos y Europa, no es tan así. Y cuando Hay una decimos fosa. Estados Unidos es independientemente de cómo le vaya a Trump en las elecciones. A ver, el interés de Estados Unidos sobre Groenlandia no va a cambiar nada. Si tuviera Kamala Harris, no sé, abriría un jardín de infante para Terians en Groenlandia y el Pentágono le diría, ok, qué maravilloso, manda a todos a gatear en la nieve y nosotros ponemos las bases militares, digamos. Las grandes agencias americanas no dependen de los climas presidenciales, son políticas de 10, 20, 30, 40 años. El Pentágono es una agencia cuyo 99,9% de personal son de carrera, militares y civiles. Pero no cambia nada si está Trump o un demócrata. Cambia un poco el discurso, Porque, pero la sustancia no. pero por ejemplo, no sé, en esto que vos explicabas en otros programas de esta cosa de, bueno, el derecho internacional, los organismos internacionales ya no existen. No, ningún presidente americano respeta el derecho internacional. No es Las Trump. grandes potencias no respetan el derecho internacional. Obama se cansó de matar gente con drones en toda parte del mundo. Apoyó la invasión a Libia, no se fue de Irak. No Os se estoy fue de preguntando una Afganistán. pavada porque... No, pavada no, porque es lo que el derecho internacional, Cata, el derecho surge del poder. O sea, todo lo que estudié Después en la teoría, en la ditela... No. Vos estudiaste teoría de las relaciones con Russell y conmigo y ahí no te enseñamos que el derecho está por arriba del poder. El poder está por arriba del derecho. Las Sí. constituciones nacionales surgen de la violencia. Nuestra constitución del 53 surge de 2 batallas, Casero y Pavón, no de una reunión de intelectuales en Palermo diciendo hagamos una constitución. Hubo un choque militar, hubo un ganador y un perdedor. El que ganó estableció la constitución. Pero, ¿y el derecho internacional Derecho en qué internacional. lugar juega? A ver, pensá en las organizaciones internacionales que nos rigen y que hoy estamos desesperados porque colapsan. ¿Quién las creó? Naciones Unidas. ¿Quién las creó? Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. FMI. ¿Quién la creó? Estados Unidos, Banco Mundial, BID. Todo lo creó el poder. Entonces, el derecho internacional nunca se autonomiza del que lo crea. El que lo crea lo respeta mientras le sirve. Ahora, en la era unipolar, 89, 2015, 2017, la fecha que le quieras poner, es fácil respetar el derecho internacional, porque hay uno solo. Entonces, ahora, cuando empieza la disputa, cuando hay China, cuando hay Estados Unidos, cuando estamos en un mundo bipolar, Ya está, bipolar, ¿no? las instituciones funcionan como funcionaron durante la Guerra Fría, mal. Funcionaron con vetos cruzados, con Ahora, Rusia trabándole cosas a Estados Unidos trabándole cosas a Rusia. Esto va a pasar lo mismo con los chinos y los americanos. Pero, a ver, nos mira mucha gente, se preocupa, no todos están en el tema. En este mundo bipolar y con muchas tensiones geopolíticas, ¿qué lugar le queda a las Naciones Unidas, por ejemplo? Readaptarse profundamente. ¿Pero qué puede hacer? ¿En qué puede Primero que intervenir? todo, que el próximo secretario general, que ojalá sea Rafael Grossi, Que lo estamos esperando en que lo están transición. entrenando. Rafael, dale una entrevista a Cata de Liga, por favor. Tiene muy en claro, el mundo somos 8.000 millones de personas. Sí. Los occidentales somos menos de 1.000 y en descenso, ¿no? Porque estamos con los Terians, no tener hijos, el colapso ecológico, ¿no? Los rusos, los chinos, los hindúes, los africanos, los pueblos originarios no tienen ese trauma. Entonces son cada vez más ellos y menos nosotros. Entonces lo primero que tiene que hacer la ONU es entender que el mundo va más allá de los Palermos Ojos de San Francisco, París, Buenos Aires y Sao Paulo. O sea, una ONU pensada en el progresismo occidental no tiene ningún sentido porque el mundo no va para ahí. India no va para ahí, Rusia no va para ahí, China no va para ¿Y ahí. para dónde va el mundo? El mundo va para muchos nacionalismos, mucha búsqueda identitaria, el regreso de las religiones, el regreso de la búsqueda de identidad, guerras, va a haber muchas guerras. Ay, pero no me gusta el mundo de guerras. A ver, en los sistemas bipolares,
Cata, las grandes potencias se pelean indirectamente. El día que se peleen directamente, sonamos. O sea, durante la Guerra Fría fue fría en Europa. A mí cuando dice Guerra Fría, decirle a Corea que hubo Guerra Fría, decirle a Vietnam que hubo Guerra Fría, decirle a Israel, a los árabes, a India, a Pakistán, Malvinas, Gran Bretaña, Argentina. La guerra no fue fría. La guerra murieron 60 millones de personas durante la Guerra Fría y 300 millones de heridos. No fue fría. O sea, fue fría en Europa. Porque si se chocaban en Europa, se acababa el mundo. Entonces, esta guerra, Estados Unidos y China, a ver, la Guerra Fría es muy buena. Porque la alternativa es que uno se rinda, que uno de los bandos se rinda, que se rinda a Estados Unidos, y somos todos chinos, a algunos les gustará, a otros no les gustará. Aclaro que con los chinos no se fuma marihuana y un montón de cosas que le gusta al progresismo, ojo con eso, ¿no? Digamos, ¿no? No hay terians. No hay terian con China, digo, porque a veces hay un entusiasmo del progresismo occidental por China, fíjense qué se puede hacer con el régimen chino, que no, ¿no? Cuidado, no apoyemos a China antes de tiempo. La otra es que se rindiera a China y somos todos americanos. A esto le gustará más, le gustará menos. La otra alternativa, la guerra termonuclear. Entonces, entre la rendición y la Guerra Fría es una buena cosa. Ahora, la Guerra Fría no te evita choques en la periferia. No te evita que China financie a uno, que Estados Unidos financie a otro, que uno provoque golpe de estados en un gobierno que es pro-chino y el otro provoque golpe de estado en un gobierno pro-americano. Va a haber mucho de eso. Y Latinoamérica, me gusta preguntarte esto porque, bueno, desde la última vez que viniste hasta hoy pasó lo de Venezuela, pasaron un par de cosas que no pudimos conversar. ¿Qué lugar juega Latinoamérica? ¿Qué lugar juega? Zona de influencia de Estados Unidos. China creo que sabe que no puede por ahora meterse militar y políticamente a jugar fuerte, va a seguir jugando en lo económico, financiero y comercial. Y Estados Unidos ya no siente que puede dejar hacer en la zona, o sea, Timerman con el alicate, Cristina, Chávez, toda esta Disneylandia de contestatarios que hubo en los últimos 30 años, Estados Unidos lo miraba como Godzilla puede mirar una pantera, digamos, ¿no? Diciendo, mira qué lindo, mira qué pintoresca la pantera, digamos, ¿no? Hasta que un día la agarré con la patita, pum, y la aplasta. Entonces, eso fue en el mundo unipolar. Sí. En el mundo bipolar, Estados Unidos ya no siente que la región cada uno puede jugar su juego. Y hay premios y castigos. Argentina es el ejemplo de premio. Zanahoria, cheque, 20.000 millones de dólares, acuerdo comercial. ¿Sí? Venezuela es el ejemplo de palos. Te vamos a buscar, te sacamos. Premio de una forma particular, digo, por lo que pasó con Estados Unidos justo antes de las elecciones de medio término. O sea, Estados Unidos había todo un clima. Eso sería un premio. El premio es que los gobiernos proamericanos les vaya bien. Y que los que quieren que al gobierno americano le vaya mal, como mínimo te sacan la visa. Como máximo pasan otras cosas, ¿no? Ya con que te saquen la visa, muchos antiamericanos de Occidente la pensarían 2 veces, digamos, ¿no? O sea, y después el otro trayecto, que te entre un Hellfire, un misil por la ventana o que te vuele el auto, digamos. Están los 2 extremos. Como mínimo te sacan la visa. Como máximo, o apareces en un tribunal de Nueva York por traficante o te matan, digamos. Las grandes potencias son animales bestiales, todas, a lo largo de la historia. Entonces, vos tenés zanahorias, Argentina, ¿ves? 2025 y 2026. Palos, Venezuela. Agarraste a los 2, lo metiste preso, lo llamaste a los Rodríguez, lo llamaste a Diosdado, lo llamaste a Padrino, le dijeron, mira, comprate el libro que se llama Viñones, General Viñones. Bueno, vos sos un gobierno de transición. Si la haces bien, si durante 2 años más o menos me ayudás a hacer una elección democrática, te podés ir del país con parte de lo que robaste. Te podés ir a Rusia, donde quieras. Si lo haces mal, quizás un día amaneces en Brooklyn con el mameluco naranja o te matamos. Es una transición negociada. ¿Y Claudia Sheinbaum en México? Claudia Sheinbaum es México. México hoy es una combinación del PRI de los 60 y 70, cacarear contra Estados Unidos y por abajo negociar, especialidad del PRI. O sea que hay más zanahorias que...
castigos. A ver, ¿cuál es el problema de Sheinbaum que se va a resolver en 3 años? Que ella pertenece a Morena, que es una especie de versión 2.0 del PRI, el partido hegemónico de México, que se insultaba a Estados Unidos, pero Estados Unidos lo quería, porque daba estabilidad. El pacto era, vos me insultás, pero no hay comunismo, tenemos inversiones, etc. El problema de Sheinbaum, que se va a resolver en poco tiempo, es que ella vivió en California. Es un mix americano, entonces tiene un poquito de woke californiana y del PRI de los 60, o sea, un quilombo de niveles psicodélicos, digamos, ¿no? Pero México tiene la suficiente, primero que tiene una clase empresarial formidable, digamos, que va más allá de quien gobierna. Y Morena, abajo, es un partido, como buen renacimiento del viejo PRI, pragmático. Entonces, creo que entienden que tienen que reforzar un poco la lucha contra el narcotráfico, especialmente fentanilo. Eso te iba a preguntar, porque Trump en algún momento dijo que iban a mandar, que iban a invadir México, Colombia. Ya Sheinbaum está autorizando la visita de comandos americanos para ejercitarse con sus pares venezolanos, con sus pares mexicanos. Para combatir el narcotráfico. Entrenarse juntos. Sheinbaum lo autorizó. Sheinbaum lo autorizó, la vez pasada dejó entrar 19 fuerzas especiales, el otro día dejó entrar 12 fuerzas especiales. Seguramente debe haber operaciones clandestinas de Estados Unidos, por ahora limitadas, y si México no hace las cosas, un poquito más grandes. Digamos, México está demasiado cerca de Estados Unidos, es demasiado importante en Estados Unidos, o sea, México se tendría que equivocar mucho para que Estados Unidos tome una acción fuerte. Y además porque una de las cosas, yo estuve en México hace una semana dando clases, y una de las cosas que hablábamos ahí con la élite académica, empresarial de México, es que ellos tienen que hacer el clic, que el fentanilo no es como la cocaína. Para Estados Unidos el fentanilo es un ataque directo de China, que es una operación de inteligencia china. A ver, ¿cómo es eso? Perdón. Fentanilo mata, el anteaño mató 120.000 americanos. Bueno, yo hice la beca esta del Departamento de Estado hace 2 años. Y te hablaron del fentanilo. No solo me hablaron, fui a Los Ángeles y me impresionó la cantidad de fantasmas en la calle, de gente rota en la calle. El año pasado Trump lo bajó a 70.000. Estamos hablando, pensá que Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que duró para Estados Unidos del 64 al 74-75, perdió 57.000 personas. Pero no entiendo qué relación tiene el fentanilo con China. China produce el 100% del fentanilo. Y el argumento de China es que las mafias chinas son incontrolables y que llevan el fentanilo a México y México lo mete en Estados Unidos. Y adentro de Estados Unidos provoca mafias, muertes, etc. Ahora, el argumento americano es, Xi Jinping, vos tenés un sistema totalitario que controla todo y no puede controlar a la mafia. O sea, Mussolini cuando estableció un totalitarismo en Italia que comparado al de Xi Jinping es un socialdemócrata, la mafia fue neutralizada en Sicilia. Digamos, los regímenes totalitarios no dejan funcionar estructuras mafiosas que manejan billones de dólares y que le complican la relación con el mundo. Entonces, en la visión de Estados Unidos, el fentanilo no es un tema de la DEA, es un tema del Pentágono, y es un tema de la CIA, y es un tema de las agencias de seguridad nacional. Porque en la visión americana es un ataque, es una guerra del opio, como lo hicieron los británicos a los chinos en el siglo XIX. Entonces, los mexicanos tienen que hacer el clic, que no es como la cocaína en los 80 o la cocaína en los 90. Bueno, el Chapo Guzmán, aliado con los colombianos. No, esto es México siendo utilizado por China para provocar masivas muertes de ABC1, porque muchos de los que mueren son profesionales. No son gente que come crack reventados en las periferias, son profesionales, académicos. No eran homeless que cayeron en la droga, bueno, ¿no? A mí una de las cosas que me dijeron en el Pentágono en el 2017, que a ellos el ataque chino a Estados Unidos le transformaba en adictos a profesionales que eran drogadictos del fin de semana.
O sea, el que te empieza, consume cocaína viernes a la noche, Socialmente. sábado. Y el lunes está impecable, va a su empresa, va a su fábrica, va. Bueno, ese tipo, cuando se combina cocaína con fentanilo, lo perdés. Entonces vos todos los años tenés la muerte de 120.000 personas o de 100.000, el año pasado 70.000, y tenés muchísimo, tenés centenares de miles de internados, tenés licencias médicas, tenés, además de las mafias que vos financiás en las grandes ciudades, en Chicago, Nueva York, toda esa plata genera mafia, genera delito, ¿no? Entonces, si México entiende eso, y si los gobernadores, señores feudales, altamente corruptos de México, dicen, no, mirá, yo hago estos negocios, pero no me meto con estos temas de seguridad, sigo con lo mío, que yo contrabando de palta, ¿viste? No sé. Quiero ser millonario, pero sé las líneas rojas. Si eso pasa, va a estar todo bien. Ahora, si México trata el tema fentanilo, o asume, bueno, son 3 años de Trump. Después que viene Trump, vamos con Kamala o con Ocasio-Cortez y nos drogamos todo, estamos todos felices. No, esto no es Trump. Esto es un interés nacional de Estados Unidos. Trump lo verbaliza de manera brutal y polémica. Fabián, tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempo y yo tengo 1000 preguntas para hacerte y siempre Seguimos que vía venís, seguimos, no, volvés y continuamos esta conversación. ¿Cómo no? Pero me muero de ganas de preguntarte esto, te apelo a tu brevedad, así pueden hablar los dos invitados. Tu mirada sobre el ICE. Mira, yo creo que el ICE, primero es un trabajo muy ¿Y se obedece a algo de todo esto que estamos hablando o es ahí sí es Trump? Mira, es una institución que tiene ya mucho tiempo, que obviamente ha sido repotenciada. Yo creo que Estados Unidos enfrenta una ecuación muy difícil, que es que la administración demócrata, especialmente Biden, abrió las puertas de Estados Unidos. Se combinó el wokismo, la bonomía, el más bellas, y también se combinaron los viejos punteros de la política demócrata que dicen a más ilegales, más voto para los demócratas. Hubo un poco de conurbano bonaerense, ¿no? Esta lógica de vengan de Bolivia, vengan de Paraguay, vengan ilegales, vengan... Después el ilegal votaba Larreta y perdían la Villa 31, pero está esta idea de que el blanco es conservador y que el morocho es de izquierda, una supina imbecilidad que los demócratas lo hicieron. Entonces esa combinación de abramos las puertas a todos y metamos ilegales para ganar las elecciones, provocaron una invasión abrumadora de un montón de gente trabajadora, decente, como nuestros abuelos, nuestros padres, pero también de un montón de delincuentes. Entre otras cosas, Venezuela abrió las cárceles para que se fueran todos. Bueno, pero yo te pregunto por los casos que han saltado y que nos llegan a nosotros. Los casos de Minnesota son casos de brutalidad, de gente que sin regla de empeñamiento clara, con gente que requiere un proceso de... Digo, porque son imágenes de miedo, de terror. Son imágenes, las imágenes de violencia. Además, los dos que mataron son gente blanca. Son activistas de izquierda, pero blancos, y eso pega en Estados Unidos. Eso pega. ¿Qué quisieron mostrar, digamos? No, yo creo que fue falta, primero que todo, vos una persona como el segundo, ese paramédico, que era un militante de izquierda, radicalizado, sí. ¿Tenía un arma 45 en la cintura? Sí. Ahora, ¿hacía falta que se le tiraran 5 tipos encima? No. Con una taser se resolvía, ¿no? Entonces, claramente el ICE viene hasta ahora en una proporción de 70% sacando gente con antecedentes penales, 30% sin antecedentes penales. O sea, lo que tiene que tratar el ICE, mi sugerencia, sería que su foco sea en sacar de Estados Unidos todos los que tienen antecedentes penales, digamos, y poner el foco ahí, pero el 90%. No, lo que nos llega a nosotros, por lo menos bueno, las noticias del consumo, que el tema no tiene nada que ver con... Acordate que el tema migratorio es un tema de campaña en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la bolsa que sube, la inflación que baja, la nafta que baja, los huevos que bajan. El huevo es una variable. Tengo un amigo mío politólogo que hace quién gana las elecciones a partir del precio del huevo en Estados Unidos y le anda bastante bien. Entonces, uno de los temas que tienen los demócratas contra Trump, inteligentemente, es el tema migratorio. Entonces, acá cuidado que no hay santos. No digo santos, pero sí, digamos, los casos existieron. Los casos existieron. De hecho, ahora pensar que por este procedimiento brutal contra este hombre,
El segundo caso, esta mujer le tiró el auto al del ICE encima. Pero le sí. dispararon en la cara. Le tenés que disparar a los neumáticos, la corres un poco, la bloqueás, ¿no? Bueno, entonces, en los dos casos hay falta de doctrina, hay falta de procedimiento. ¿Es conveniente pisar a una fuerza federal con una camioneta en Estados Unidos? No. Cualquiera que conoce la cultura de las agencias americanas sabe que corres riesgo. Acá en la Argentina le tiras un auto a la policía, a lo mejor al otro día te hacen un acto de homenaje en el Congreso a algunos diputados, digamos. En Estados Unidos vos le tiras un auto a una persona, el policía te dispara. Como yo tenía un profesor en Italia que decía, nunca se olviden que los americanos disparan. Estados Unidos no es California, Los Ángeles y San Francisco. En Estados Unidos se dispara. Las fuerzas federales, bueno, le escupí, no le pegás, no le tiras una molotov gratis, ¿no? Es algo que los argentinos no entendemos y los europeos tampoco. Entonces, ¿hay brutalidad policial en algunos casos puntuales? Sí. Hay que concentrar casi todo el esfuerzo en los ilegales que son delincuentes, sí. ¿Hay una politización por año electoral? Sí. ¿Hay maquiavélicos del lado republicano y demócrata? Sí. Es una mezcla lleno de grises. Bueno, me quedó de todo para preguntarte, Seguimos, Fabián. Siempre es un programa. gusto. De Seguimos. 8 horas. Hashtag seguimos. Hashtag seguimos con Cata. Gracias. Bueno, la próxima creo que los de Palermo te van a venir a buscar a la puerta. Con todo gusto y charlamos. Y yo vivo en Palermo. Pero que vengan como Terians, gateando. Gracias. Gracias, Bocata. Seguimos escuchando a expertos, a gente que estudió muchísimo sobre estos temas, distintas miradas. En este caso estamos con el autor del libro Las Cruzadas del siglo XXI, de justamente la editorial Siglo XXI, Bernabé Malacalza. Es la primera vez que viene a Transición 2030. Él es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales de Flaxo y la Universidad de San Andrés. Es investigador del CONICET y además es especialista en cooperación internacional y da clases en la Universidad Torcuato Di Tella. Gracias por venir. Un gustazo, Cata, estar aquí. Bueno, Bernabé, la idea es continuar la conversación con Fabián. Pueden tener miradas distintas, pero la idea es tratar de entender primero por qué estamos hablando de Groenlandia y qué significa hablar hoy de Groenlandia en este mundo. Mira, te diría, en apariencia Groenlandia es irrelevante, porque si vos tomás la población, alrededor de 50.000 habitantes, es menos que Ushuaia, ¿no? Ahora, si vos ves la superficie, es el 80% de Argentina, o sea, es un territorio importante. Es la isla más grande del mundo. La isla más grande, si no contamos Australia, ¿no? Pero la ubicación es clave. Está ubicada en este hemisferio, en el hemisferio occidental, a que Estados Unidos definió como su prioridad, y la reciente publicada Estrategia de Seguridad Nacional en diciembre del año pasado de este gobierno la llama nuestro propio hemisferio, digamos. Es prioridad para Estados Unidos hoy tener una hegemonía, un control de este hemisferio para Estados Unidos es clave para la seguridad de los Estados Unidos. Aún más que controlar otras regiones como puede ser el Indo-Pacífico, Europa, o Medio Oriente, digamos. En Estados Unidos ahí lo que está haciendo hoy es tercerizando los costos de ese control en esas regiones a través de un repliegue rentable, tratar de que otros paguen en la defensa, que sostengan, sea Israel, sea Europa, sea Japón, sea Corea del Sur, donde nos ubiquemos en el mapa, que otros hagan ese esfuerzo bélico. Y Estados Unidos sí, obviamente se va a hacer un negocio de eso, una rentabilidad con su propia industria armamentística, sosteniendo ese aporte de sus aliados que tendrían que hacer un esfuerzo mayor al que viene haciendo, ¿no? Pero alrededor de eso, el foco está en este hemisferio y ahí es donde aparece la centralidad de Groenlandia para el gobierno de Trump, digamos, porque decíamos por la ubicación estratégica. Visiblemente hay 4 ejes que la hacen central hoy a Groenlandia. Uno es el militar, al que se venían refiriendo recién. Con Fabián Calle. Con Fabián, es el militar, es decir, es clave para la defensa de los Estados Unidos, es clave para los movimientos que pueden haber estratégicos en torno al Ártico, sea de Rusia, sea de China. Estados Unidos siente que ha perdido presencia desde la Segunda Guerra Mundial para acá en esa región y busca retomar. Hoy tiene una sola base militar en Groenlandia, tiene una presencia importante en el Ártico, pero
Rusia tiene alrededor de 50 bases militares en el Ártico y un control estratégico creciente. Entonces hay una preocupación. Por otra parte, ese es un elemento, decía, el militar. Un segundo elemento es el económico, es una ruta del comercio. Hoy apenas el 1% del comercio mundial pasa por ahí, pero hacia futuro se estima que el 20% del comercio mundial va a estar ahí y es un nodo estratégico clave para Estados Unidos. Acá se habla doctrinariamente de puntos de estrangulamiento, ¿viste? Cuando es algo pequeño, es decir, cuando ves corredores estrechos, el canal de Suez, por ejemplo, el estrecho de Hormuz. Bueno, en este caso, esta zona es también categorizada como un punto de estrangulamiento. ¿Qué quiere decir? Que si por un punto pequeño puede ser controlado por un Estado rival o por una potencia rival o por en medio de una guerra, por ejemplo, y eso implicaría para Estados Unidos una amenaza a la seguridad y por lo tanto tiene que tener Estados Unidos un anticipo en esos accesos. Se llama también la diplomacia de los accesos. Entonces acá está en juego eso, los accesos, el acceso al Ártico, el acceso al hemisferio. Es el punto de vista geoeconómico, ahí se cruza con lo geopolítico. Sí. Y hay dos puntos más que te decía. A ver. Un tercer punto que tiene que ver con la competencia tecnológica, y ahí está el interés de Silicon. Zona fría. 80% del territorio es permafrost, sí. Hielo. Hay superficies que 500 metros de capa. Es decir, Rusia tiene un control de esa tecnología para operar sobre el permafrost, pero Greenland, ¿no? En inglés, Groenlandia, zona verde, no tiene casi nada de verde, supo tenerlo en la Edad Media, digamos, por factores climáticos, en esos tiempos de calentamiento también, pero vamos hacia un esquema así de calentamiento global y de deshielo que podrían obviamente acelerar este cuarto elemento que es la competencia por lo que queda. Yo te decía, zona fría, los data centers, es el tercer punto, y la inteligencia artificial que necesita de esos centros de datos que a la vez necesitan de energía y consumen agua para abastecer todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial de Silicon. Y un cuarto punto que es la carrera, eso por lo que sigue, por lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Los minerales y las tierras raras. Es decir, el extraer de esa potencialidad, porque hoy el desarrollo es más potencial que concreto. El de Groenlandia, sobre todo en tierras raras, se habla de un potencial de 25% de las reservas mundiales. En minerales hay presencia de uranio y otros minerales, y principalmente en esa potencialidad es que Estados Unidos se estima que va a tener un papel hacia futuro. Entonces, te resumo, hay mucho de futuro en esto de ver a Groenlandia como relevante y hay un interés estratégico claro al definir este hemisferio como prioridad. Ahora, continuando un poco con la conversación con Fabián Calle y pensando en, bueno, se habla de Groenlandia con un interés muy fuerte, no de Trump, sino de una política de Estado de Estados Unidos, más allá de las formas que cada presidente pueda tener o los discursos. Vos estás mirando, al igual que él, este mundo bipolar donde todo lo que Estados Unidos piensa y cómo se mueve tanto en nuestra región como en Groenlandia, como Europa, pasa por China. Mira, yo creo que para la estrategia de Estados Unidos, China es muy importante, digamos, diría que es el principal rival, pero no es el único en este hemisferio. Rusia es otro, es decir, Estados Unidos a través del colorario Trump, de la doctrina Monroe, se invoca este hemisferio para sí, quiere, digamos, ser el amo del hemisferio, pero a la vez evitar que otras potencias, China, Rusia y otras, se involucren económicamente y militarmente en el hemisferio. Nosotros somos de Estados Unidos, digamos, eso sería. Exactamente, bueno, esto bien claro. Sí, viene de la doctrina Monroe del siglo XIX como una doctrina defensiva. A ver, contalo, sí. Lo más fácil posible, que era la doctrina Monroe y que es la doctrina Donroe. Claro, pero hay sí. unos cambios, ¿no? Porque sí. A lo largo del tiempo en los Estados Unidos, 1823, James Monroe, el presidente de los Estados Unidos, claro, estamos hablando de un Estados Unidos recientemente independizado, 1776, con la posibilidad de que sea reconquistado por las potencias coloniales europeas, por la Santa Alianza Europea, Rusia, desde Alaska para el norte de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sentía una amenaza y proclama esta doctrina defensiva, es decir... Estamos hablando de hace
mucho Claro, tiempo. siglo XIX. Del siglo ¿no? XIX. Principios del siglo XIX. Ahora, Teodoro Roosevelt, principio 1904, principio del siglo XX, redefine en el corolario Roosevelt esa doctrina que era una doctrina defensiva. Además, Estados Unidos tenía la capacidad militar en esos tiempos para hacer valer esa doctrina, ¿no? De hecho, bueno, pasaron cosas en el hemisferio y Estados Unidos actuó reactivamente en esos tiempos. Ahora, ya con la capacidad militar, ya Estados Unidos potencia en el siglo XX, proclama, además, hace una reinterpretación de esta doctrina, que Estados Unidos ofensivamente puede hacer valer esa doctrina interviniendo, ya sea anexando territorios, interviniendo en procesos internos, es decir, intervención militar abierta, que eso se da en el siglo XX en sucesivas oportunidades, y hoy Trump viene a recuperar ese colorario. Digamos, lo de Venezuela es un correlato claro de eso, digamos, donde se percibe que hay un Estado hostil, un gobierno hostil. Estados Unidos actúa inmediatamente, en este caso, a través de la captura, para juzgar a Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, hace valer esos principios del colorario Trump a la doctrina Monroe. Y eso sería la doctrina Monroe que dice Trump. La doctrina Monroe, que es un juego con, con las palabras, nombre, ¿no? Pero... Donald y Monroe. Ahora, esto de la bipolaridad, y ahí voy a tu pregunta, que viene de la física de Newton, ¿no? Empezar las relaciones internacionales como polos, la idea del realismo. Kenneth Wall hablaba, que era un teórico del realismo, hablaba de que la estructura internacional puede ser bipolar, multipolar, unipolar, digamos. Eso va a variar, depende de la distribución de poder entre los estados. Entonces, decir que el sistema hoy es bipolar es porque uno está asumiendo que hay dos estados que están por encima del resto. Estados Unidos y China. Estados Unidos y China, entonces tenemos una bipolaridad. Pero no, cuando empieza a ver el mundo, parece que eso es muy sencillo, muy lindo para digamos, explicar simplificadamente lo que pasa en el mundo, pero el mundo es más complejo que eso. Uno ve polos, pero ve un mundo policéntrico, de múltiples centros más que polos, ¿no? Porque uno de pronto ve empresas tecnológicas que tienen un PBI similar o mayor a Colombia, caso de un tecnomagnate, ni siquiera empresa, el caso de Elon Musk, ¿no? Entonces, hoy tenemos 15 centimil millonarios en Estados Unidos. Las empresas tecnológicas tienen un peso específico muy importante y juegan geopolíticamente, pero los estados también. Digamos, los estados siguen siendo el reducto donde esas empresas se asientan. Por ejemplo, hoy hablamos de datos, pero también de almacenaje de esos datos físicamente, los centros de datos, ¿no? Justamente, el territorio sigue siendo importante, sigue siendo claro, pero son esos dos únicos. Si uno va a inteligencia artificial, sí, la carrera, claramente uno puede responder que sí. Digamos, son dos polos atractivos muy importantes, Shenzhen, Silicon. Pero el mundo es más que dos. Cuando uno ve el sudeste asiático, el ASEAN, digamos, ve una especie de globalización fragmentada. Hay diferentes dinámicas geoeconómicas en el mundo, ¿no? Entonces, es reduccionista quizás decir que es bipolar el mundo, porque también nos deja frente a un menú de opciones muy reducido. Si decimos son dos, o estás acá o acá, y solo nos queda el alineamiento. No coincidís alineamiento. con la mirada de Calle. Solo nos queda el alineamiento en ese sentido. Entonces, si uno ve el mundo como policéntrico, lo mejor en estos tiempos es diversificar los vínculos. Es decir, tener vínculos con Estados Unidos y con China. Igual Argentina lo hace, ¿no? Sí. Porque hay un alineamiento, o corregime porque vos sos el experto y yo simplemente una periodista, pero tiene vínculos comerciales con muchos más países, cerró el acuerdo con el Mercosur, que es muy importante, no Argentina, sino digamos, el Mercosur y la Unión Europea, perdón. O sea, no es que está en lo comercial solamente con Estados Unidos, y el acuerdo comercial con Estados Unidos y nada más. Sí, o sea, tiene un discurso de alineamiento con Trump, pero también hace otros juegos, ¿o no? Y uno lo que ve, digamos, uno es Argentina y otro es la visión del presidente, ¿no? En el caso, pues, si uno ve al presidente, cómo actúa, qué hace, ¿a dónde viaja? A Estados Unidos. Pero el Estado argentino... El Estado argentino es un Estado que favorece el comercio con todos, digamos, el comercio entre privados, lo ha dicho el presidente también, y eso se mantiene, digamos, se mantiene con una lógica de apertura, ¿no? Uno puede mantener comercio con políticas industriales activas, favorecer a los intereses nacionales, a las empresas
nuestras, o puede, digamos, tener una política aperturista. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que cuando uno piensa en alineamientos cruzados, sea Estados Unidos con China o con China, quienes piensen con China, creo que a eso me refiero, digamos, porque a la visión. Sí. Que yo creo que este gobierno en particular no tiene una visión sobre este mundo adecuada. Es decir, no está viendo que el mundo es policéntrico en ese sentido. No solo porque hay estados, por otro lado hay actores no estatales muy importantes, empresas tecnológicas que juegan, también de China, también del sudeste asiático, también de Europa, y en esa clave no está la visión del presidente. O sea, una cosa es la visión del presidente y otra cosa es el país y los vínculos que se tejen entre privados. Tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempo y tengo muchas preguntas para hacerte, pero si vos tenés que cerrar esta nota contándome un poco la visión que yo le pregunté a Fabián Calle qué pensaba sobre el derecho internacional y cómo se está manejando el mundo hoy, sobre todo los presidentes de los países potencia, ¿no? Como Donald Trump, con respecto al derecho internacional, a los organismos internacionales. ¿En eso vos sí coincidís? Y que vamos a este mundo donde el derecho internacional no existe hace bastante, o sigue jugando un lugar importante? Yo creo que en algún momento tuvo una importancia el derecho internacional. Lo ha tenido para la política exterior argentina. Hemos dado premios Nobel de la Paz, doctrinas del derecho internacional muy importantes, la doctrina Drago, la doctrina Calvo. Es decir, Argentina está en su tradición, está en su génesis, en su ADN, el derecho internacional. Hemos sido un país muy activo. Y con respecto a Estados Unidos, yo diría desde la guerra de Kosovo, década del 90, que Estados Unidos viene tomando acciones unilaterales, militares, ya sea a través de la OTAN. Después del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, esto se acelera con Bush hijo. Entonces, tenemos Afganistán e Irak como expresiones de esto, digamos, Estados Unidos actuando incluso por fuera de la Carta de Naciones Unidas, incluso actuando de manera diferente a su padre y Bush hijo, cuando Bush padre actuó en Kuwait, ¿no? O sea que viene de antes, digamos, esto del derecho internacional, solo si me funciona a mí, si no... De mediados de la década del 90, que viene Estados Unidos infringiendo el derecho internacional. Ahora, lo que hay de novedoso hoy es que antes se buscaba algún pretexto. Digamos, hay armas atómicas, algo se inventaba, digamos, alguna excusa, y se buscaba alguna reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Que después, estaba el formalismo, digamos. Había un formalismo, después existían los vetos cruzados que siempre existen y no había tal resolución o un mandato de las Naciones Unidas en X lugar. Pero lo que hoy se ve es a cielo abierto algo descarado, es decir, no me importa el derecho internacional. Con el caso de Groenlandia, Groenlandia es mía, necesitamos a Groenlandia, ¿no? Entonces, eso claramente, digamos... Es un cambio. Es un cambio. No es solo discursivo, lo de Venezuela demuestra no solo que es posible derribar a un gobierno, sino que pueda suceder de nuevo, digamos. Esa es lo que queda latente con el caso de Venezuela y no sabemos dónde puede terminar. Puede suceder con Groenlandia, puede suceder con Groenlandia. También puede haber transacción, puede haber negociación, también puede haber transacción. Bernabé, nos quedaron muchas preguntas afuera, vas a tener que volver a Transición, así que te esperamos. Gracias, un placer. Gracias por venir. Y estamos ya con uno de nuestros geólogos de referencia de acá de Transición 2030, Alberto Ortiz, que además de geólogo es el director técnico de la empresa Net Zero Carbon Solutions. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Katy. Bueno, quedan unos últimos minutitos, así que voy directo al grano y explícanos lo más fácil posible. Okay. Ya sabes que sos nuestro profesor en geología. ¿Qué tiene Groenlandia? A ver, desde el punto de vista prospectivo geológico, por así decirlo, por el momento tiene un poco más promesas que realidades, en realidad. Desde el punto de vista petrolero, hubo exploración petrolera principalmente offshore desde hace unos 50 años aproximadamente. No tanto en territorio, sino más en las áreas marítimas.
Se han encontrado indicios de petróleo, hay recursos, es como decir, bueno, encontré algo que podría significar una trampa petrolera, pero realmente no sabemos si hay petróleo o no. Volúmenes comerciales no ha habido nada que represente un desarrollo masivo o incluso siquiera incipiente para producir petróleo desde los últimos 50 años. Desde el punto de vista minero, el panorama es un poquito más promisorio que desde el petróleo, desde mi punto de vista, porque sí se han encontrado al menos indicios de que sobre todo en la parte de tierras raras podría llegar a haber algún recurso o algo comercialmente viable en el futuro. Bueno, el tema de las tierras raras ahora está en boga por todos lados, todo el mundo está buscando tierras raras, Estados Unidos está muy necesitado de tierras raras, ya que China, en el sector de Mongolia, es uno de los principales productores del mundo y a Estados Unidos no le gusta quedar atado de manos, a Europa tampoco, de la posibilidad de que China sea el único... Tiene monopolio hoy en tierras raras, según lo que nos prácticamente en la mayoría de las tierras raras tiene monopolio. En el caso, si ampliamos un poco más de tierras raras a minerales críticos, también Groenlandia tiene algunos prospectos de minerales críticos. Cuando decís prospectos ¿pensamos que tiene debajo de ese hielo esos minerales o está comprobado que en Groenlandia hay tierras raras y minerales críticos? A ver, lo voy a poner más o menos en un término sencillo para que se pueda entender. Es como si uno dice, bueno, voy a ver en esta montaña qué tipo de, si tengo algún mineral que puede llegar a ser interesante para explotar en el futuro. Bueno, salgo a caminar, voy recorriendo en una grilla y cada cierto tiempo levanto, colecto una roca, nosotros los geólogos le llamamos roca, no le llamamos piedra, por eso hablo de rocas, ponemos rocas en una valija y después las analizamos y encontramos que en algunos lugares sí hay tenores o porcentajes mayores a los normales, que si uno lo extendiera a un área determinada podría significar un volumen interesante o comercial interesante. Eso significa que se encontró, pero de ahí a la explotación real y para diremos, a la cuantificación real todavía hay mucho camino por hacer. De hecho, se están hablando de porcentaje, digamos, que podría abastecer hasta el 20% de los minerales de las tierras raras del mundo. Bueno, pero han sido hechos, primero con metodología. ¿De cuánto, perdón? Dicen que hasta el 20, 25, incluso menos, de las tierras raras podría llegar a abastecer. Pero la forma... O sea, el 20% de todas las tierras raras del mundo sería un montón. Sería un montón. Pero es un recurso. Lo que cuando nosotros decimos un recurso es algo probable, posible. Algo no está chequeado. No está chequeado, no está... O sea, hay indicios, pero no ha sido cuantificado de una manera realmente seria. Inclusive la cuantificación que fue hecha en su momento tampoco sigue las reglas de hoy, de las cuantificaciones que se hacen a nivel mundial para establecer que un recurso pase realmente a ser algo económicamente viable. Y Alberto, ¿y cómo, digamos, poner que Estados Unidos quiere chequear si hay ahí el 20% de la cantidad de tierras raras del mundo? Bueno, ¿Cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Lo más fácil. Tiene que hacer una inversión bastante grande porque Groenlandia está es hielo, claro. En el hielo, el 80-90% del territorio está cubierto por el hielo. Tiene un ecosistema muy sensible, como son los sistemas árticos o antárticos, que cualquier desviación o problema genera un problema ambiental bastante grande. Y creo que el principal factor ahí con respecto a las tierras raras, que es un tackle bastante fuerte, inminente al tema de la extracción de las tierras raras, además de la cuestión ecológica y de la cuestión de infraestructura, porque hace falta caminos, carreteras, hace falta remover el hielo, hacer cosas de magnitud. Tenés que sacar todo el hielo para ver... Por lo menos establecer vías de comunicación que sean permanentes durante el año, para que no se tranquen por el hielo durante el invierno, etcétera, y establecer puertos y volar roca con dinamita, etcétera. Creo que una de las principales limitaciones que hoy tienen las tierras raras es que generalmente, y casi siempre, en este caso en Groenlandia también, están asociadas a uranio. Y el uranio, bueno, es un mineral radioactivo. Como mineral radioactivo tiene otra forma de ser explotado porque tiene que tener determinados cuidados. Ya las personas no pueden estar todo el tiempo en esa zona porque es peligroso para la salud humana. Y hay una ley que ha surgido ahora en el año 2021 en Groenlandia que el uranio está, diríamos, banido de ser extraído dentro en Groenlandia. ¿Y vos coincidís con que es peligroso, digamos, sacar no hay duda el uranio de allá? No he dado que el uranio en sí mismo manejaba, hay muchas minas de uranio en el mundo, inclusive en Argentina, pero tienen que ser tratadas con cuidado, hay requerimientos especiales para trabajar en ese tipo de minería por la radiactividad que produce el uranio, y los minerales, las tierras raras están
casi siempre, en este caso, muy asociadas al uranio. Están en el mismo mineral casi prácticamente. Claro, no sabías que están todas como mezcladas, claro, para decirlo en criollo. Sí, son como óxidos, nosotros los geólogos le decimos óxidos que quedaron de segregación magmática. Cuando el magma se empieza a enfriar, las partes que todavía quedan líquidas, que se van enfriando, pero que todavía quedan líquidas, se van enriqueciendo en esos elementos que son tierras raras y uranio en general, casi siempre. Entonces, el uranio es como que dificulta mucho el acceso a las tierras raras porque hay que manipular un elemento que si bien puede ser económicamente interesante, genera un lío al medio ambiente porque estar en contacto con uranio, la persona no puede estar en contacto con uranio. Cuando nosotros vamos a sacar una radiografía, la persona que nos saca la radiografía se va detrás de una puerta, se tapa y todo, simplemente por una radiografía, que es una exposición radioactiva mínima. Bueno, imaginemos si nos estamos frente a una radiografía cada un minuto porque estamos cerca de un mineral de uranio, bueno, eso genera un problemón para el desarrollo de la minería. Y concretamente en Groenlandia ha surgido esta limitación para extraer uranio del año 2021, al igual que la explotación petrolera. También en el 2021 se ha cortado completamente la explotación petrolera por reglamentación dentro de Groenlandia, lo cual, bueno, torna algo que a lo mejor a futuro puede llegar a ser muy interesante, pero que por el momento no deja de ser una promesa. Promesa, me quedo con ese título. Alberto, volverás, porque quedamos en que íbamos a hablar mucho sobre la empresa, que además es un desarrollo argentino, científico argentino, así que te esperamos nuevamente. Bueno. Gracias por ser siempre nuestro geólogo de cabecera, junto con Nicolás Viñas, que también viene mucho, así que gracias. Muchas gracias, Cata, por invitarme y bueno, siempre dispuesto a colaborar en lo que haga falta. Llegamos hasta el final, se nos voló el programa, muy interesante. Aprendimos mucho sobre qué tiene Groenlandia y por qué todos están hablando de ello. Hasta el próximo fin de semana.